aplauso. Bendiciones, mis hermanos. Es para mí un gozo compartir hoy la palabra del Señor. Y la palabra que el Señor me ha dado hoy día es una continuación de todo lo que hemos estado hablando en todos estos días. Vamos a seguir hablando del reino. Y de una manera especial vamos a hablar de la posición que debemos tener nosotros para gobernar. De esto vamos a hablar hoy día. En Efesios 2:6, la palabra del Señor nos habla en ese versículo. La mayoría del versículo dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos esta frase, Dios nos hizo sentar, nos muestra que no depende de nosotros, que no fue un esfuerzo de nosotros, sino que fue el mismo Dios. Amén. Es como por decir yo, no es lo mismo que Mateo se siente a que yo hacer sentar a Mateo, totalmente diferente. Amén. Entonces fue el mismo Dios que nos colocó en esa posición, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero también esa posición de estar sentados, como nos la dio el Señor, hay algo que sí depende de nosotros y es mantenernos en esa posición. Porque si bien Dios nos hizo sentar, de nosotros depende mantenernos sentados y no bajarnos de la silla. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron creados en una posición de gobierno y ellos se bajaron de esa posición de gobierno. Es por eso que cuando el hombre cae, Dios les dijo, ¿y dónde estás tú? Porque no estaba en el lugar o en la posición donde Él lo había colocado. Y como el hombre había caído de esa posición, no podía seguir gobernando en una posición caída. Por eso que el Señor le dicta una sentencia. Y vemos en el libro de Génesis, el capítulo 3, a partir del versículo 14 al 19, el Señor dicta una sentencia donde hay 3 condenas. Una condena para el hombre, una condena para la mujer y una condena para la serpiente. Pero en hoy día quiero destacar algo, que como estamos hablando de que Dios quiere restaurar todas las cosas para poder Él desatar lo que Él quiere desatar en su pueblo, una de las cosas que Dios quiere rescatar, que Dios quiere restaurar, es la posición de gobierno. Y en medio de estar restaurando esa posición de gobierno y con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estas condenas que aparecen en el libro de Génesis pierden sus efectos respecto de ciertas personas. ¿Qué personas? En el libro de Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate que dice que ninguna condenación. A veces pensamos, sí, Jesús nos libró del pecado y de la muerte, pero también nos libró de las condenas que se libraron en el Edén por la caída del hombre. Ninguna condenación. Y es que a veces nosotros asociamos la palabra ninguna, pensamos que el ninguno que dice el hombre es lo mismo que el ninguno que dice Dios. A veces de pronto alguien a ti te ha dicho ninguno, no, ningún problema o ninguna cuestión, y resulta que sí, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que hay ninguno y no le prestamos mucha atención, pero el ninguno de Dios en realidad es ninguno. Entonces ninguna condenación hay, pero hay una condición: para los que están en Cristo Jesús. Y esa palabra están nos habla nuevamente de posición y de ubicación. Eso no quiere decir que porque yo aquel día hice una oración repitiendo que Jesús es mi Salvador, eso no quiere decir que ya yo estoy posicionado en Cristo Jesús. Eso requiere un caminar en el Señor, un estilo de vida en el Señor. No es una cuestión automática y yo la hice en el año 1 y después hice mi vida como quería y estoy en Cristo Jesús. No es así. Amén. Entonces, esta condición es para los que están en Cristo Jesús,
Porque no podemos vivir una doble posición. O tú estás sentado en la silla de gobierno o estás sentado en la silla del condenado. Pero tú no puedes estar en una doble posición. Amén. Ahora, vamos a mirar la condena del hombre. En Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo primero que dice aquí, ¿por qué la tierra fue maldita? Por causa del hombre. ¿Pero qué fue lo que hizo el hombre? Desobedeció. Por la desobediencia del hombre, la tierra es maldita. Pero por tu obediencia, tú puedes hacer que tu tierra sea bendita y que no te produzca espinos y cardos, sino que como el mismo Dios le prometió al pueblo de Israel, Dios le prometió que le iba a dar una tierra, pero no una tierra maldita, le prometió una tierra de bendición que fluye leche y miel. Entonces, si tú caminas en obediencia a Dios, tú puedes cambiar tu tierra de maldición, de espinos y cardos, a una tierra de bendición que fluye leche y miel. También dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate que da mucho pesar ver que aún hay mucho pueblo de Dios que está comiendo pan de dolor. ¿Y a qué me refiero con decir pan de dolor? Dios no quiere que su pueblo esté en esa condición. Pan de dolor, hay personas que se sacrifican tanto por conseguir el pan de su casa, de su hogar. Y es tanto lo que sacrifican que aún a veces sacrifican lo más importante, que es su propia familia. Y llegan a perder a su propia familia por estar buscando o sacrificando tanto. Y sí, llega la provisión, pero están comiendo pan de dolor porque es más lo que están sacrificando que lo que están obteniendo con esta situación. También dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y de polvo volverás. Esta es una frase muy conocida, todos dicen, ay, comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero si bien Dios nos manda a esforzarnos, eso no quiere decir que tú vas a llegar al grado de estar matándote por conseguir el pan. Porque Dios no quiere tampoco que tú te enfermes, que tú llegues a tal grado que se esté desgastando tu salud por buscar el pan, porque eso no es bendición. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces no puede ser que estén viviendo, o algunos hermanos estén viviendo una condición de esta, porque eso no es para ellos, amén. Porque el que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, que está en Cristo Jesús, esas condenas pierden sus efectos, amén. Ahora, vamos a leer ahora la condena en contra de la mujer. Génesis 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mis amadas hermanas, para nosotras que estamos en Cristo Jesús, los dolores de parto que el Señor le dio a la mujer como condena no son para nosotros. Usted puede parir sus hijos como una mujer de reino sin dolor, porque esta fue la condena que le dio el Señor a la mujer caída, pero nosotras somos mujeres redimidas. Amén. Así que ninguna de nosotras tiene que pasar por eso. Amén. Además quiero añadir algo. Es un antidiseño también hablar de depresión postparto. Ninguna de nosotras puede aceptar eso. Hoy en día se habla de la depresión postparto como algo normal, un proceso normal después de tener un hijo, que aún es medicado. Días pasados hablábamos con Mari acerca de eso. Aún es medicado y a las mujeres le dan pastillas porque la depresión postparto le viene ya después de tener un hijo. Y eso es un antidiseño, porque jamás Dios
fue su diseño original que la mujer después de tener un hijo le viniera una depresión, porque la depresión es muerte y dar vida trae gozo. Y eso lo dice, aún lo dice el Señor. Yo quiero que un hermano me haga el favor y mire en el libro de Juan, capítulo 16, verso 21. Juan 16, 21. ¿Ya lo encontraron? Sí. Juan 16, 21. ¿Sí lo vale? La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Después del que da luz hasta se le olvida el mal momento y lo que le viene es gozo. Así que para ninguna de nosotras se acepta que haya depresión postparto. Amén. Ahora, ¿qué otra maldición le vino a la mujer? Otra condena que le vino a la mujer por la caída fue: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando usted lee eso, ¿qué le viene a la mente? Hay una palabrita. Es correcto. Eso es machismo. El machismo es una condena en contra de la mujer caída. Pero esa no es la voluntad de Dios para la mujer redimida en Cristo. Porque aún el mismo Señor, en la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 3:17, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, Dios le dice al hombre cristiano: no seas machista, porque la condena que yo di en el Edén para la mujer no es para la mujer que está en Cristo Jesús, porque ella es coheredera contigo y está sentada así en la silla que estás tú sentado, ella también está sentada, y no acepto que tú me la maltrates porque tus oraciones no las voy a escuchar. Pocas palabras, eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Es decir, que es inaceptable el machismo en la iglesia del Señor. Amén. Ahora, en la forma de combatir el machismo es cuando la mujer está en Cristo Jesús y el hombre está en Cristo Jesús. La forma de combatir el machismo no es el feminismo, porque esa es una forma que se idearon para combatir el machismo, el feminismo. Pero eso tampoco, aquí el Señor no es ni de feminismo, ni de machismo, ni de nada de eso. Amén. Ahora, vamos a leer en la Biblia el ejemplo de dos mujeres que supieron estar en la posición correcta, en el momento correcto para ejercer gobierno. Una de ellas es Débora. Jueces 4, vamos a leer en Jueces 4, a partir del versículo 4 yo les leo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cades, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cades, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Cuando nosotros leemos esto, vemos que Débora, hablándolo en nuestros tiempos contemporáneamente, Débora era una presidenta de su nación. Porque vemos que ella ahí prácticamente estaba ejerciendo una función de un presidente. Ella ahí estaba casi que al mando de las Fuerzas Armadas. Y el máximo jefe de las fuerzas militares es el presidente. Y ella aquí prácticamente estaba por encima del mismo Barak, porque el Barak le estaba pidiendo a ella consejo. Y ella fue a la guerra con ellos también. Entonces, además de eso, ella, aún si lo hablamos siendo que es presidenta, aún podemos decir que ella ejercía una mayor concentración de poder que la que ejerce un presidente hoy en día, porque ella, además de ser gobernar, ella también juzgaba, porque era juez. Y además vamos a agregarle que era profetisa, o sea, ella tenía una gran concentración de poder. Amén. Y vemos que eso aún, ese poder que ella tenía, influenciaba a los demás, porque este hombre que tenía a su cargo más de 10.000 hombres, no se sentía respaldado porque llevaba un ejército numeroso. Él prefería ir de pronto tal vez con Débora sola que más que con esos hombres, porque él dijo que si ella no iba, él no iba. Entonces vemos que la influencia que ella ejercía en ese momento que estaba viviendo su pueblo, porque ella también se autodenominó como madre de su nación. Ahora, otra mujer que también vemos que tomó su lugar de posición de gobierno fue Jael. En Jueces 4, voy a leer a partir del verso 17, dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Jaber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Seneo. Saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta, y le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomó un mazo en su mano. Se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Aquí vemos una mujer haciendo algo que usualmente hacen los hombres, porque esto no es una tarea usualmente de mujer, ¿verdad? Ella ha podido incluso llamar a un hombre para que lo hiciera: aquí lo tengo dormido, está dormido, hazlo tú. Pero lo hizo ella. Era la mujer la que tenía que hacer esta tarea porque lo había profetizado Débora. Y de ella destacamos la valentía, el esfuerzo, la estrategia. Y estas dos mujeres son tipo de la iglesia y del posicionamiento que Dios quiere que la iglesia tenga. Ellas dan ejemplo de lo que es una posición de gobierno, que es la posición de gobierno que Dios quiere restaurar en nosotros. A mí me llamó la atención un versículo que está en la Biblia, que está relacionado con lo que hablábamos sobre las condenas en Génesis, y es el pasaje que está en 1 de Timoteo 2:15. Dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Cuando yo leí ese versículo, a mí me pareció como un poco fuerte. Yo decía: Señor, esto así leído así se oye como raro, como que la mujer le toca hacer algo para ser salva, porque pareciera que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Se ve así como extraño. Y si usted lee arriba los versículos que están anteriormente, Pablo habla de que no fue el hombre el que fue engañado, sino la mujer, fue Eva. Y entonces, cuando yo leía esto, el Señor me dijo que me remitiera a esos versículos que leímos anteriormente. Y nos vemos con la condena de la serpiente. Dice: por cuanto esto hiciste, eso está en Génesis 3:14.
Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando leemos las tres sentencias, hablamos de que para los que están en Cristo Jesús, la sentencia del hombre y la mujer pierde sus efectos. Pero resulta que la mujer está incluida en la sentencia que nunca va a perder sus efectos, que es la sentencia contra la serpiente. La mujer está incluida ahí. Así como el enemigo cogió a la mujer para hacer caer al hombre, Dios cogió a la mujer para levantar una generación. Fíjate que hay una guerra de simientes, porque dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. El principio de las generaciones es la simiente. Y esto es una guerra de generaciones, en fin, porque por eso es la guerra de simiente, por eso es la enemistad entre simientes, porque en realidad lo que se está peleando son las generaciones. Dios quiere levantando una generación para Él y el enemigo queriendo levantar los suyos, ¿verdad? Pero lo que el Señor me mostraba era que era eso. Por eso es que aparece ahí eso, y que no es en sí como una tarea de esfuerzo que le toca hacerlo a la mujer para la salvación, sino que Dios la escogió a ella como un arma de guerra. Y esta es una guerra de simiente. Y así como cuando usted, no sé si aquí se habla de materias o de ramos, cuando de pronto una persona va perdiendo un ramo o una materia y se le da la oportunidad de hacer un examen, usted puede decir: salvé la materia o gané la materia. La pugna que hay desde el Edén entre la mujer y la serpiente, y entre esa guerra de simiente, se gana extendiendo el reino con generaciones. Una forma también de que porque cuando estamos hablando de mujer no solo es el género femenino, estamos hablando de la iglesia. Y una de las formas también de que se levantan generaciones en la iglesia es porque lo que hizo el Espíritu Santo en María es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros y en cada creyente. Formar a Jesús dentro de nosotros, formar esa simiente en nosotros. Y eso es lo que está formando esa guerra, y eso es la pugna, porque en realidad lo que es valioso en nosotros es Cristo, porque esa fue una profecía que dio el Señor, porque de una mujer iba a levantar al Salvador del mundo. Pero no solamente se quedó eso ahí, porque cada uno de nosotros estamos reproduciendo a Jesús. Entonces esa guerra no se acabó solamente con lo que hizo el Señor en la cruz, sino que sigue, porque cada vez que nace un hombre o una mujer en esta tierra, el enemigo sabe que ese es su potencial enemigo, porque ya hay una sentencia de que de la simiente de él y la simiente de la mujer hay una pugna. Entonces cada vez que nace uno, sea en el espíritu o aún físicamente, ese es un enemigo para el diablo. Amén. Entonces esa pugna se gana extendiendo el reino, extendiendo las generaciones del reino. Vimos que Débora y Jael son ejemplos de lo que es una mujer, lo que es la mujer, la iglesia, el reino. Amén. Ahora, en Débora destacamos el gobierno, el poder de la influencia, el ser profetisa, así como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se dio en un mover profético. La segunda venida de Cristo la prepara también el mover profético. Y es por eso que es necesario que la iglesia también sea profética. Amén. Jael representa a la iglesia también como el arma de Dios que ataca al enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La victoria está dada en la mano de la mujer. Y también porque dice: y esta te herirá en la cabeza. Y como todos nosotros sabemos, ¿qué fue lo que hizo Jael con el enemigo de Israel? Con una estaca en la cabeza acabó con él. Amén. Por eso Jael también es tipo de la iglesia. Pero es tipo también de la iglesia porque no hace ningún tipo de alianza con el enemigo. Porque cuando nosotros leímos acerca de lo que pasó
en ese momento que Jael recibió a Sísara, dice el versículo 17, que ¿por qué Sísara huyó allá? Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Eneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Eneo. Es decir, que el esposo de Jael tenía paz con el rey de quien servía a Sísara. Sísara era capitán del rey Jabín. Entonces él se sintió confiado en huir y en ir a la casa de Jael, porque él sabía que el esposo de Jael había hecho una alianza, un pacto de paz con ese rey. Entonces él se sintió con confianza de ir allá. Pero esta mujer, aunque su marido hizo ese pacto, ella no estaba bajo ese pacto. Fíjate, porque si vemos, la pugna no era entre el hombre y la serpiente, la pugna era entre la mujer y la serpiente. Mientras el hombre estaba en paz, la mujer estaba en guerra. Y ella no aceptó esa condición. Y esto también va para nosotras, hermanas. Eva fue una mala consejera para su marido. Usted no puede secundar a su marido si no está conforme a lo que Dios quiere. No debemos secundarlo si no es de Dios lo que está emprendiendo. No estamos obligadas a hacerlo. Fíjate lo que le pasó a Ananías y Zafira. Zafira, por estar secundando al marido, también pereció. Y mira que esta mujer, por estar ahí alineada con Dios, salvó a su casa, porque el haber hecho a ese hombre un pacto con el enemigo era maldición. Pero esta mujer que sí estaba alineada con Dios, esta mujer salvó el barco, no dejó que se hundiera. Y ella se alineó con Dios y salvó el barco. Así usted, hermana, si usted ve que lo que está haciendo su marido, si no la escucha, si usted ve que no la escucha, usted alíñese con Dios. Señor, ¿qué puedo hacer yo para que este barco no se hunda? Amén. Y eso no es desobediencia, ni no, porque la palabra de Dios dice que nosotras debemos sujetarnos en el Señor. O sea, por encima del marido está el Señor. Amén. Amén. Ahora, esta te herirá en la cabeza. Y estamos en una guerra, hemos hablado que estamos en una guerra. Y si estamos en una guerra, pues obviamente es posible que también haya heridos en nosotros. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Eso es el enemigo a la iglesia o a la mujer. El calcañar está en el pie. Eso lo que estamos hablando es de una herida en el pie. Y el Señor me mostraba que la herida en el pie de la iglesia es la religiosidad. Porque la religiosidad no deja que la iglesia avance al paso que Dios quiere que avance. Sobre todo en el tiempo profético en que estamos viviendo. Debe haber un paso más aligerado, y con esa herida en el pie la iglesia cojea. Pero a diferencia de la herida en la cabeza, que es una herida mortal y contundente, la herida del pie sí se puede sanar. Y eso es lo que Dios quiere, sanar a su iglesia de la religiosidad, porque desde una posición religiosa no podemos gobernar. Desde una posición de alianza con el enemigo, haciendo coqueteos con el enemigo de alguna manera, tampoco podemos gobernar. Entonces es necesario que estemos alineados en todo para poder estar verdaderamente posesionados en esa silla de gobierno que el Señor nos hizo sentar, y no dejarnos bajar de ella. No solo el pecado te hace bajar de la silla de gobierno, la falta de identidad te hace bajar de esa silla de gobierno. La falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no solamente desconocer las verdades del reino, estamos hablando también de falta de intimidad, porque el conocer es intimidad. Cuando hay falta de intimidad, estás bajándote de la silla, falta de intimidad con Dios. La culpabilidad también te hace bajar de esa silla. Es necesario que nosotros, en ese mover que estamos de restaurar todas las cosas, entendamos que hay que restaurar el gobierno en la iglesia, la posición de la iglesia para gobernar. Los principios del reino no son negociables. Es por eso que no podemos hacer ningún tipo de alianza con el enemigo. Esta es una guerra a muerte, y muerte segura para el enemigo, porque ya la victoria el Señor nos la dio. Así que no podemos hacer ningún tipo de alianza. Alianzas se hacen hasta implícitas, porque hay veces que de pronto
no quiero hacer algo, no quiero comprometerme en algo porque no quiero que el enemigo me haga algo, me ataque. Ya esto es una guerra, ya si hagas o no hagas, igual vas a recibir. Así que es mejor que tú des en la cabeza y si acaso te hieres en el pie, el Señor te sana. Amén. Padre que estás en los cielos, declaramos, Señor, hoy día que tú restauras, Señor, en nosotros nuestra posición de gobierno. Señor, que tú sanas, Señor, toda herida de religiosidad en nuestros pies. Y tu palabra dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Es necesario que avancemos, Señor, extendiendo el reino con nuestros pies sanos, Señor. Padre, queremos tener solo alianzas contigo, solo estar alineados contigo. No queremos ningún tipo de alianza y si las tenemos, Señor, renunciamos a ellas, las cortamos en el nombre de Jesús el Señor. Dios, queremos, Señor, gobernar, estar en esa silla de gobierno que tú mismo nos hiciste sentar, Señor. Queremos estar y mantenernos en esa posición, Señor. Queremos vivir, queremos experimentar lo que tú tienes y quieres soltar en estos tiempos para tu iglesia, pero es necesario que nos encuentres en la posición que nos pusiste, que no seamos como Adán y Eva que se bajaron de la silla, sino que nosotros podamos estar en esa silla con Cristo Jesús y que podamos, Señor, ejercer la tarea que nos has encomendado, que podamos hacer lo que nos toca en el cuerpo, Señor, podamos ejercerlo, Señor, dirigidos, alineados con tu Espíritu y en esa posición de gobierno, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice la iglesia, bendice, Señor, esta iglesia y el cuerpo que estamos reforzando, estamos formando, Señor, porque queremos ser cuerpo y es necesario, Señor, que nos unamos, Dios mío, en un mismo sentir, que tengamos un mismo pensamiento y que todos, Señor, queramos, Señor, estar en la posición que tú demandas de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aprovechando la palabra de Alicia, que el Señor me ha estado hablando mucho con respecto a la mujer. Y la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En realidad no es con las manos, yo creo que es con la boca. He estado analizando muchas cosas. El Señor me ha tenido ahí bien con Él y yo así. Y recordando la palabra que el Señor nos ha dado, que este va a ser un año en el cual el Señor va a sanar nuestra niñez. El otro día escuchaba una predicación de Carlos Soto y decía: a esta generación tiene una responsabilidad, que es mantener viva la palabra que el Señor tiene presente para que se cumpla. Porque, que somos la generación, qué bueno, pero también tiene una responsabilidad, que es hacer que esa palabra se cumpla y es recordarla, porque a veces la palabra del Señor que está presente no se cumple porque la olvidamos. Y he estado recordando y he estado viendo y decía que el Señor se va a meter, que este va a ser un año en el cual el Señor se va a meter en nuestra niñez, en nuestro pasado, para poder sanar el presente. Eso no es agradable, hermano. Eso no es que, ¡ay, qué lindo! No, eso es algo fuerte. Quizás se van a manifestar muchas cosas que no sabíamos que teníamos, pero va a ser para sanidad. Y hay algo en esto que yo quiero recalcar mucho, y es que la mujer tiene la obligación de edificar su casa. Así que yo le doy gracias al Señor por la palabra que trajo Alicia, porque sé que es la palabra que Él... Y la mujer no es que ahora el hombre diga, qué bueno, no, Él tiene otra función, pero yo quiero hablar, ¿sabe qué?
veo muchos hombres de Dios, de pastores para abajo, que caen por sus esposas. Incluso Adán. ¿Usted cree que Adán no sabía lo que le iba a pasar? Pero hay hombres que aman más a su esposa que a lo que Dios le ha dado. Y la mujer es ahí, persistente, y tira, y tira, y tira, y tira, y tira. Analicémonos, hermana. Ponga guarda en su boca, porque usted puede hacer caer a su esposo. Su rechazo puede hacer caer a su esposo. Su falta de santidad puede hacer que el propósito de Dios en su casa no se cumpla. Los hombres no son pendientes de detalles, hermanos. Los hombres son, si ellos hablan algo, es lo que dijeron. Ay, ¿pero qué quisiste decir? Ay, ¿no te diste cuenta? ¿Pero no viste eso? No, yo creo que aquí no, que yo creo que aquí pasa algo. Sí sé que la mujer tiene una percepción mayor que el hombre. Eso es evidente. Pero empiece a analizar de dónde está hablando. Y yo se lo digo de parte del Señor, hermana. Porque muchos hombres caen. Porque la mujer logra contaminar con el rechazo que ella tiene. Porque esa percepción que logra tener la mujer logra contaminar al otro que no tiene idea. Ah, que tú nunca te das cuenta. Pero en realidad hay cosas que nunca se dan cuenta. Pero en realidad hay cosas que usted está imaginando. Y no quiero Adanes. No quiero Adanes que digan, bueno, yo amo tanto a mi mujer que, bueno, en realidad voy a tener que hacer lo que ella diga porque, bueno, para cubrirla, para amarla, para protegerla. Hace unos meses yo le escribí a un pastor que su esposa es... Ella se siente por todo. Como de esas personas que tienen un poquito hipersensibilidad. Y yo le dije, tú tienes que ayudarla. No tienes que caerte con ella. Ay, es que me miraron mal, es que no me quieren, es que no sé, que no sé qué. Y él me dice, yo prefiero perder el ministerio que a mi esposa. Y yo fue así como, santo. Es que no te das cuenta que lo que estás haciendo, ya estás perdiendo tu ministerio y estás perdiendo a tu esposa. Hombres del Señor, pónganse los pantalones. Aprendan a discernir lo que viene de Dios de su esposa. Y eso, tómenlo y atesórenlo, porque hay otros que no escuchan nada, porque son absolutos. Y la mujer deje de ser gotera insidiosa. Y se lo estoy diciendo de parte del Señor, hermano. Porque es algo que el Espíritu del Señor me ha hablado. Y lamentablemente veo no un caso, veo muchos casos. Así que si el Señor va este año a sanar nuestra niñez, expóngase a que sea sana, pero no se victimice, ni diga cosas para manipular. Saque a Jezabel de su casa, hermana. Ay, es que, porque la mujer no es directa. La mujer te dice algo, pero te quiso decir otra cosa. Y como el hombre no cacha una, se deja contaminar por el espíritu, pero no entiende lo que le está pasando. Y no se dan cuenta como los dos caen en un hoyo después. Ponga guarda en su boca. Si lo que dijo la hermana Alicia es verdad. Si usted tiene una palabra del Señor, hágalo. Si no, cállese nomás. Si su esposo tiene una palabra del Señor, apóyelo. Si no, queda libertad. Pero a veces los hombres son mucho más fáciles de tratar que las mujeres. Siempre tienen ahí algo escondido. Y la mujer es tipo de la iglesia. Y eso no debe ser así. Hemos visto caer iglesias enteras por este problema. Y si se lo estoy diciendo, recíbalo de parte del Señor. Si se da cuenta que tiene rechazo, no espere que su esposo se lo sane. Vaya delante del Señor y no lo contamine. Amén. Con esto no es que los hombres son no, los hombres tienen que tener pantalones.
Y anoche yo conversaba con una persona. Yo le decía, ¿tú crees que uno no se da cuenta? Lamentablemente sí. Y vi qué cosita linda. Y pueden estar, hola pastora, y tú sentís, ¡pah! Y después lo miras a él y tiene la misma mirada de él. Y él no tiene problema, pero ella sí. Profeta hablado delante del Señor, hermano. Y usted sabe que yo nunca hablo así, sino es porque el Espíritu del Señor me ha hablado. Mujeres del Señor, expónganse delante de la luz de Cristo para que esa luz venga a iluminar toda la cantidad de cosas ocultas que tienen ustedes. Porque así no vamos a edificar la casa, la van a seguir destruyendo. Y se van a seguir cayendo en un hoyo. Y el reino y la silla de gobierno va a seguir estando vacía. Es que tengo que quedarme porque si no mi esposo no viene. No, hermano, venga. Pero si viene, que su boca sea para edificar su casa, no para destruirla con cosas insidiosas. Guarde su boca y guarde su corazón. Edifique. Edifique. Amén. Y las que no son casadas también tienen que edificar su casa. Con sus padres, con sus hermanos. Amén. Cierre sus ojos. ¿Hay algo de que necesites arrepentirte bien? Creo que hay un buen momento del Espíritu del Señor. Percibo de Dios un ambiente, una atmósfera de arrepentimiento. Y cuando el Señor trae estas atmósferas es para hacer cambios. Yo doy testimonio de lo que habla Lorena es por el Espíritu, no es que me tienen mala onda, que me cacharon. Yo siento la voz del Espíritu hablando. Una palabra del Señor directa que vino por parte de Alicia. Un sello del Espíritu por parte de la profeta. Hoy esto tiene que salir de la casa. No mañana, no lo vamos a dejar tarea para la casa. No vamos a dejarlo, hoy día tiene que salir de aquí. No vamos a volver a nuestras casas con esto. Porque si lo llevas de vuelta a tu casa, esto va a tener fruto. Esto va a dar fruto terrible. Y te van a sacar de propósito. Yo veo fuertemente una estrategia de las tinieblas para sacarte de propósito. Sutilmente, pero cruel. Sutil, pero con finalidad cruel. Y si no lo paras hoy, si no lo paramos hoy, mañana va a ser tarde. A la tarde va a ser tarde. Hoy es un día de circuncisión. Estas cosas se sacan así, de cuajo. Sin misericordia. Con el pecado no se tiene misericordia. Con la deformación y con la iglesia no vamos a jugar. O estamos sentados en la silla de gobierno, decía Alicia, o estás sentado en la silla del condenado. ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿En la silla de gobierno o en la silla del condenado? Porque si vuelves en la silla del condenado va a ser para condenación. Déjate de acariciar tus deformaciones. Déjate de acariciar y sentirte pobrecito. Porque aquí no viene a que te acaricien, aquí viene a que te extirpen. Aquí no venimos a que nos digan ña, 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 y no. Aquí venimos a que
Pam, pam, vino, vino. Una vez un líder me habló, me dijo, tú quieres ser un buen líder, las cosas son así, pam, pam, vino, vino.